Hola a todos, espero se encuentren muy bien y que estén realizando cada cosa tanto de su estudio o trabajo o lo que hagan en su día a día de una manera excelente. El día de hoy vamos a ver lo que es la inspección general. Mi nombre es Laura Juárez y esto corresponde a la unidad didáctica de Semiología Médica 2 en la Facultad de Ciencias Médicas USAC. Comenzamos. Principalmente debemos de saber y poder definir qué es la inspección general. La inspección general va a ser el examen que le vamos a realizar a nuestro paciente, el cual va a comenzar desde el primer contacto con él y va a continuar durante la anamnesis y el examen físico. Lo vamos a realizar por medio de la vista, el olfato y el oído. Goethe nos definió la observación como que nosotros solo vemos lo que conocemos. Por lo tanto, esto va a conllevar un acto sensorial o perceptual y va a conllevar también un proceso correlativo o conceptual, el cual vamos a aplicar mediante dos pasos indispensables e interdependientes. El primero va a ser percibir y el segundo va a ser relacionar los estímulos sensoriales con los conocimientos adquiridos y experiencias que vamos a obtener durante toda nuestra práctica clínica. Estos son los aspectos mínimos a evaluar, es decir, a la hora de hacer una inspección general a nuestro paciente debemos de conllevar cada uno de esos puntos, los cuales también vamos a ir desarrollando a lo largo del video. Estos son el estado, nivel de conciencia, el estado general, las fases, actitud, movimientos involuntarios, marcha, indumentaria, reloj, higiene, discurso, olores corporales y bucales, estado de nutrición, lo cual también lleva el índice de masa corporal. El estado de conciencia. El estado de conciencia es ese nivel de grado de alerta y orientación respecto al medio que rodea al paciente. Entonces, el paciente va a tener que estar en algún nivel de orientación en tiempo, en espacio y de reconocimiento de personas, tanto de sí mismo como las personas que lo rodean. Antes de las preguntas podemos recurrir a estímulos como hacer ruidos o mover al paciente, tocarlo, aplicar algún pellizco suave en la región infraclavicular, presionar con un dedo el lecho ungueal o la región retroauricular sobre la apófisis mastoides. Vamos a tener niveles de conciencia, los cuales podemos observar aquí. Debemos de tomar en cuenta que el entendimiento va a depender de la normalidad de la corteza y la vigilia va a depender del tronco cerebral, es decir, el tálamo, mesencéfalo y protuberancia. Ahora sí podemos ver cada uno de los niveles de conciencia. Cuando nuestro paciente está lúcido, vamos a observar su estado de plena alerta. Él va a ser capaz de mantener conversación y dar respuestas atingentes a preguntas simples. Va a haber normalidad del estado de entendimiento, es decir, va a comprender lo que le decimos y también se va a comunicar correctamente. Asimismo, va a mantener vigilia, es decir, va a estar despierto todo el tiempo. Luego tenemos la obnubilación o somnolencia. En un estado de obnubilación o somnolencia, nuestro paciente va a tener un despertar fácil, casi normal, pero va a estar desorientado en tiempo y espacio. Asimismo, va a ser indiferente al medio ambiente, va a reaccionar frente a los ruidos intensos o situaciones inesperadas, pero va a estar indiferente a su enfermedad. Aquí también nuestro paciente va a ser capaz de responder preguntas simples y ejecutar movimientos ante estímulos verbales y, por supuesto, ante estímulos dolorosos. Luego tenemos el sopor o estupor superficial. Aquí el paciente impresiona estar durmiendo, pero al estimularlo despierta, sin embargo no va a llegar a tener un estado lúcido. También va a actuar como obnubilado y va a responder escasamente a preguntas simples. Su respuesta verbal va a ser escasa o nula. Algo importante aquí también es de que si lo dejamos tranquilo, se vuelve a dormir. Luego tenemos el sopor profundo. Vamos a poder identificar cuando nuestro paciente se encuentra en un sopor profundo, cuando va a ser necesario aplicarle algún tipo de estímulo doloroso. Él solo va a tener respuestas de defensa. Luego tenemos el coma superficial, el cual se va a caracterizar porque nuestro paciente no va a despertar ante ningún estímulo y simplemente lo que va a hacer son movimientos desorganizados ante el dolor. Luego el coma profundo.
Aquí no hay ninguna respuesta de ningún tipo, ni siquiera a los estímulos dolorosos. Por último, tenemos el coma vigil. El coma vigil o estado apálico o vegetativo es donde el paciente va a mantenerse con vigilia y que era vigilia va a estar despierto. Sin embargo, van a haber trastornos severos del entendimiento y esto va a suceder cuando nuestro paciente sufrió algún daño encefálico severo y se encontró en un periodo muy largo de este daño. Puede ser a consecuencia de lesiones corticales y o lesiones en la sustancia blanca subcortical. El estado general es la evaluación subjetiva que depende de todos los datos que vamos a recopilar de nuestro paciente y vamos posteriormente a interpretarlo según nuestra experiencia. En pocas palabras, el estado general va a ser el aspecto general del paciente visto en su totalidad. Vamos a definir si tiene ya sea buen estado general, regular estado general o mal estado general. Ahora tenemos las fases. Podemos observar en esta serie de imágenes las distintas fases que vamos a ver en nuestros pacientes. No son todas, sin embargo, son las más comunes. Entre ellas está la facies hipocrática, la cual se va a caracterizar porque nuestro paciente va a tener ojos hundidos, es decir, enoftalmos. Sus ojos también van a estar fijos e inexpresivos. Normalmente vamos a observar leve aleteo nasal, el rostro puede estar cubierto de sudor, específicamente sudor frío, y la piel se va a ver pálida y en sus labios va a haber ligera cianosis. Esta facies nos indica una enfermedad grave o estados agónicos de enfermedades que evolucionan lentamente, como la pancreatitis en etapa aguda o un cáncer en etapa terminal. Seguido a esto tenemos la de Basedow o hipertiroidea. En esta vamos a observar ojos saltones, es decir, exoftalmia, y también van a estar sus ojos brillantes. El rostro va a ser alargado y delgado. Esta expresión fisonómica indica vivacidad y a veces el rostro va a expresar miedo o angustia. Como el mismo nombre lo dice, vamos a observarlo en pacientes con hipertiroidismo. También tenemos las facies mixedematosa. En esta facies vamos a observar un rostro redondo, una nariz y labios gruesos. La piel va a estar seca y engrosada y los surcos van a estar muy acentuados. Los párpados van a denotar infiltración y arrugas. Las cejas van a ser escasas y el cabello va a ser seco y sin brillo. Y la expresión fisonómica indica desánimo, apatía y poca inteligencia. Esta facies la vamos a poder observar en pacientes con hipotiroidismo o mixedema. Posteriormente tenemos la facies acromegálica. En esta, los arcos supraorbitarios van a estar acentuados. Va a haber una prominencia de la masa facial, va a haber un gran desarrollo de maxilar inferior, la nariz, labios y orejas van a aumentar de tamaño y los ojos, por todos estos rasgos, los ojos van a parecer que son pequeños. Entonces, como lo dice el mismo nombre, esta facies la vamos a observar en pacientes que presentan acromegalia. Acromegalia es una enfermedad causada por hiperfunción de la apófisis, lo cual va a incrementar un aumento de la hormona del crecimiento. Por último tenemos la facies cushingoide o cara de luna llena. En esta el rostro va a verse redondo con rasgos faciales atenuados. Secundariamente va a haber presencia de acné, hirsutismo por aumento de la síntesis de andrógenos suprarrenales y también vamos a poder decir que como el nombre va a presentarse en el síndrome de Cushing por hiperfunción de la corteza suprarrenal, también se puede presentar en pacientes bajo tratamiento con corticosteroides y en pacientes con tumores hipofisarios. Ahora tenemos la actitud. La actitud va a ser la posición adoptada por el paciente por comodidad, hábito o con el objetivo de aliviar algún padecimiento. Esto puede ser de manera consciente o involuntario. La actitud voluntaria puede ser una actitud ortopneica, genupectoral, posición en cuclillas
y los diferentes decúbitos que ya conocemos. La actitud ortopnéica, pues específicamente, va a ser cuando el paciente tiene que sentarse con los pies colgando de la cama o sentándose en una silla. Algunos pacientes van a referir mejoría al dormir con varias almohadas. Esto va a ser para aliviar la falta de aire. ¿En qué casos podemos observar que los pacientes van a optar por esta actitud? Va a ser en casos de insuficiencia cardíaca izquierda, asma bronquial y ascitis voluminosa. ¿Por qué es que sienten mejoría? Esto es porque en posición erguida aumenta la capacidad vital al facilitarse el juego respiratorio de ampliación y retracción del tórax y la movilidad diafragmática y disminuir la congestión pulmonar. Por otro lado tenemos la actitud involuntaria. Aquí nos enfocamos en epistótonos. ¿Qué es epistótonos? ¿Qué es esta actitud? Esta actitud va a ser cuando el enfermo adopta una forma de arco con concavidad posterior, que va a ser por contractura de los extensores descansando sobre su cabeza y los pies, lo cual vamos a poder observar en casos de tétanos y meningitis. Luego tenemos los movimientos involuntarios o hipercinesia. En estos vamos a observar 6. Entre estos vamos a tener los temblores, los cuales van a ser movimientos alternados más o menos regulares y rápidos, con amplitud pequeña o mediana, van a afectar principalmente a la porción distal de los miembros. Vamos a poder observar temblores en pacientes que presentan algún tipo de fiebre, hipotermia, lesiones cerebelosas y enfermedad de Parkinson. Luego tenemos la asterexis. Estos van a ser movimientos cortos espontáneos provocados de amplitud variable que van a presentarse en la muñeca, producido cuando el paciente extiende las manos con los dedos abiertos o al hiperextenderlas. Este tipo de movimiento va a asemejar el batir de alas de un ave y usualmente van a ser bilaterales. Esto se va a dar a causa de interrupciones rítmicas de contracción muscular voluntaria y se puede observar en pacientes con encefalopatía hepática, encefalopatía urémica e hipercápnica. También en pacientes que presentan una afección difusa de la corteza cerebral, intoxicación por barbitúricos o insuficiencia hepática. ¿Por qué es que se va a dar esto? ¿Cuál es la fisiopatología de esto? Va a ser por una fatiga neuromuscular debida a deficiencia en el metabolismo del amonio, lo cual va a aumentar la relación glutamina-glutamato. ¿Y cuál es el problema de esto? El problema de esto es que el glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio y ante la presencia de amonio, el glutamato se convierte en una glutamina sin función excitatoria. Luego tenemos los tics. Los tics son movimientos súbitos, repetitivos, parcialmente voluntarios y pueden ser suprimidos. Van a estar presentes durante el día y en la noche pueden disminuir hasta casi desaparecer. Los tics pueden ser tanto funcionales como orgánicos. Posteriormente tenemos las convulsiones. Las convulsiones son los movimientos musculares súbitos e incoordinados, involuntarios, paroxísticos, generalizados o en un solo segmento del cuerpo. Las diferentes causas de convulsiones van a tener un denominador común, el cual va a ser por motivo de descargas bioeléctricas originadas en una región del cerebro con estimulación motora inmediata. Entonces vamos a poder observar estas convulsiones en epilepsia, en tétanos, en estados hipoglucémicos, por intoxicación exógena, tanto por intoxicación por alcohol, por estricnina, por insecticidas, etc. También vamos a poder observar las convulsiones en tumores cerebrales y meningitis. Luego tenemos la tetania. Estos van a ser movimientos involuntarios, caracterizados por crisis exclusivamente tónicas. Casi siempre van a estar localizadas en los pies y las manos, y vamos a poder observarlas en pacientes con hipocalcemia o en pacientes con alcalosis respiratoria por hiperventilación. Por último tenemos las fasciculaciones. Estas van a ser contracciones breves, arrítmicas, limitadas a un haz muscular, generalmente de los párpados. Podemos observarla en pacientes con lesión de neurona motora inferior y estas fasciculaciones van a ser indicativas de denervación con incremento de la sensibilidad de las fibras a la acetilcolina circulante.
Otro punto es la marcha. La marcha, pues, podemos observar principalmente 3 marchas, las cuales vamos a mencionar aquí, que es la cerebelosa o de ebrio, la helicópoda y la del trepador. En la cerebelosa o de ebrio, los pacientes van a caminar con una base de sustentación ensanchada, es decir, sus piernas van a estar bastante abiertas y los brazos se van a encontrar en abducción. La mirada del paciente a la hora de caminar va a estar dirigida al suelo. Su marcha va a tener desviaciones laterales hacia uno u otro lado si la lesión es bilateral, y si la lesión es unilateral va a desviarse esta marcha hacia el mismo lado de la lesión. Este tipo de marcha la vamos a observar en pacientes que tienen alguna lesión en el cerebelo. Luego tenemos la marcha helicópoda, de segador o hemipléjica. Aquí el paciente al caminar va a mantener el miembro superior en aducción y flexionado a 90 grados a nivel del codo, y la mano va a estar cerrada en ligera pronación. El miembro inferior del mismo lado va a estar espástico y la rodilla no se va a flexionar. El paciente también va a arrastrar la planta del pie por el piso haciendo como un semicírculo cuando da un paso hacia adelante. Este tipo de marcha la vamos a observar en pacientes con hemiplejía, cuya causa más común es la apoplejía o la muerte súbita e instantánea de células cerebrales tras una interrupción de la circulación de sangre en el cerebro, enfermedad cerebrovascular o ictus. Por último tenemos la marcha de trepador, la marcha estrepaje o del cavador o marcha equina. Aquí, al levantar la pierna del suelo, el pie, en vez de flexionarse ligeramente, va a quedar extendido, y pues el enfermo, para intentar no tropezarse, va a levantar excesivamente la pierna y va a dejar caer el pie sobre el suelo como azotándolo. El estrepaje unilateral es manifestación de paresia del peroneo, y el bilateral va a ser causado frecuentemente por grave polineuropatía o atrofia muscular neural. Luego tenemos la indumentaria, el arreglo e higiene personal. Nos debemos de preguntar acá, ¿cómo es que el paciente va vestido? ¿Su ropa está limpia, planchada y puesta adecuadamente? ¿Tiene relación a las personas de la misma edad y grupo social? Debemos de observar también el pelo, las uñas, los dientes, la piel y la barba si es que la tiene. También debemos de comparar una mitad del cuerpo con la otra. Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a ver pacientes que van a tener poco cuidado de su higiene o el arreglo. Esto lo vamos a observar en pacientes con depresión, con esquizofrenia, y también aquí pues debemos de considerar las normas del grupo en el que vive la persona. También vamos a ver que en personas puede haber un cuidado pero excesivo, y puede ser por un trastorno obsesivo compulsivo. Ahora, la falta de cuidado en un lado nos puede indicar una lesión en la corteza parietal opuesta, generalmente en el lado no dominante. También debemos de evaluar el discurso. Debemos de observar las características del habla, incluyendo la cantidad, frecuencia y volumen, la fluidez, el ritmo e inflexión. Cuando nos enfocamos en cantidad, debemos de ver si el paciente es locuaz o relativamente silencioso, si hace comentarios espontáneos o solo nos está contestando las preguntas directas. En frecuencia y volumen o intensidad, debemos de ver si el paciente habla deprisa o lentamente. Por ejemplo, un habla lenta puede ser indicativo de depresión o pacientes con hipotiroidismo. En pacientes con hipotiroidismo vamos a observar que aparte de su habla lenta va a ser torpe y también va a ser ronca. Por otro lado, el habla rápida y voz alta puede indicarnos un síndrome maníaco o hipertiroidismo. La fluidez, vamos a observar que también pacientes pueden presentar tartamudez, es decir, repetición de sonidos o sílabas o ruptura de palabras. También debemos de evaluar el ritmo, porque la monotonía, la lentitud y la voz débil va a ser indicativo de parkinsonismo. Asimismo, debemos de percatarnos si existe una duda y búsqueda de palabras en pacientes con afasias. Estas afasias van a ser debidas a lesión en el área de Wernicke. Puede ser secundariamente a un evento cerebrovascular, a traumatismos cráneoencefálicos o neoplasias.
Estas afasias se van a clasificar en circunlocuciones, parafasias y jergafasias. La primera se va a tratar de cuando los pacientes tienden a sustituir una palabra o una frase por alguna que no recuerda. Las parafasias van a ser cuando las palabras están deformadas, equivocadas o inventadas. Y las jergafasias van a ser cuando los neologismos son abundantes a tal punto de que va a transformar el mensaje tornándose incomprensible. En olores corporales y bucales podemos definir que un aliento cetónico o un olor similar a frutas fermentadas o a manzana nos puede ser indicativo a cetoacidosis diabética. La fetidez del aliento, lo cual definimos como halitosis, va a ser presente en pacientes con infecciones pulmonares, como bronquiectasia o abscesos pulmonares. El aliento urinoso va a ser presente en pacientes con insuficiencia renal crónica y el aliento urémico en pacientes con problemas renales. Y la bromidrosis. Esto va a ser cuando el sudor tiene mal olor y puede estar asociado a sudoración excesiva. Ahora el estado de nutrición. En el estado de nutrición vamos a poder observar pacientes con obesidad, con delgadez o caquexia. La obesidad puede ser exógena o endógena. La obesidad exógena va a ser causa de un apetito excesivo y la obesidad endógena puede ser causa de un retardo en el metabolismo en relación con las glándulas endocrinas. Ahora, la delgadez va a ser un estado opuesto a la obesidad, pudiendo ser esta también exógena como endógena. La delgadez exógena va a ser debida a una hipoalimentación, ya sea absoluta o relativa en relación al ejercicio o trabajo producido por el paciente, y la delgadez endógena puede ser por hipertiroidismo, mala absorción, afecciones crónicas como insuficiencia renal crónica y tuberculosis pulmonar avanzada. Por último tenemos la caquexia. Esta va a ser una forma de nutrición, pero aparte de la pérdida extrema de peso y deshidratación, vamos a poder observar que el paciente va a llegar a tener una postración física y un debilitamiento mental. El estado de caquexia puede presentarse en pacientes con estadios terminales como un cáncer terminal. ¿Y cómo es que también vamos a poder observar el estado nutricional de nuestro paciente? Va a ser mediante el índice de masa corporal o IMC. El cálculo de este va a ser el peso en kilogramos del paciente dividido la talla en metros cuadrados, y el resultado de este cálculo nos puede indicar el estado nutricional de nuestro paciente. Y en la tablita que tenemos en pantalla podemos observar los diferentes valores que podemos obtener y en qué estadio vamos a ubicar a nuestro paciente. Por último, también debemos observar si nuestro paciente usa algún tipo de dispositivo. Estos dispositivos pueden ser tanto sellos de heparina, catéteres, sonda Foley, tutores, monitores, aparatos de yeso, etc. También pues tenemos aquí las imágenes para que puedan observar alguno de ellos. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro video. Aquí les comparto una frase que encontré por ahí que me gustó mucho, que dice: lo mejor que se puede compartir es el conocimiento. Y ahora sí, muchísimas gracias y no olviden aplicar todos los conocimientos que van adquiriendo. Hasta la próxima.